Se supone que no hemos empezado todavía ni siquiera las precampañas presidenciales. Por supuesto, las campañas todavía están muy lejos en el horizonte. Y sin embargo, estamos viendo lo que parece una abierta campaña política, pero no de candidatos. El presidente nos dice de corcholatas. Para tratar de entender lo que dice la ley, lo que debemos esperar, lo que debe suceder en este momento y lo que debería ser quizás. Tengo el gusto de decirle que está con nosotros Benito Nasif. Benito Nasif es profesor investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. También fue consejero del IFE y del Instituto Nacional Electoral. Benito, siempre es un gusto hablar contigo. La ley nos dice que no podría haber en este momento ni precampañas ni campañas. Y sin embargo, pues vemos que los candidatos van los fines de semana, hacen presentaciones de campaña, a veces utilizan aviones gubernamentales para trasladarse a donde quieren ir, lanzan tweets, se presentan en programas de televisión, a veces nos enseñan cómo cocinar platillos. En todo el mundo eso es parte de la política, aquí está prohibido. ¿Qué opinas? Bueno, tenemos en México, Sergio, muchas gracias por la invitación, me da un enorme gusto estar de No regreso. dije que además eres un gran liberal, una persona que cree en las libertades y que eso es otra de las razones por las que te invité. Muchas gracias. Eh, Tenemos en México un marco regulatorio en materia electoral muy restrictivo, Ujú. particularmente para los servidores públicos, para quienes trabajan en el gobierno. Y la ley electoral y otras disposiciones legales ponen muchas restricciones. Y lo que hacen los políticos es pues tratar de encontrar las rendijas, Llegar al límite. exactamente, llegando al límite, Pero a incluso veces incluso van forzando mucho las cosas. incluso a veces van más allá. Hay también una idea de confrontación, ¿no? Yo voy a confrontar al INE porque el INE no me gusta, Exactamente, esto es lo hemos visto particularmente este durante gobierno. este gobierno, ¿no? Es un desafío, confrontación a las autoridades y yo diría, pues, a la ley en sí misma, ¿no? Em, y estas regulaciones se fueron creando producto del consenso de las fuerzas políticas. También es bien Y importante muchas de dejar esas eso claro. restricciones venían de la izquierda, que es la que, pues, ahora a través de Morena ocupa el poder, ¿no? Es correcto, sí. Se introdujeron particularmente la reforma al artículo 134 en el Del 2000, del código, bueno, lo que es ahora la Ley General de Procedimientos no, Electorales. de la misma Ah, de la Constitución, cons el 134 de la de la Constitución. ¿Qué Constitución. dice ese artículo Bueno, es 134? el artículo que regula el uso de recursos públicos Ujú. y establece un principio ahí que es el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Significa que no pueden aplicarse de tal manera que beneficien a un partido, a un O sea, candidato. yo como presidente o como gobernador o como funcionario público no puedo promover mi imagen, pero ¿qué pasa si, pues, si algún amigo o enemigo decide fabricar unos AMLitos, unos muñequitos, simpáticos en que aparece mi imagen? En principio, ¿sí? Eh, Ese tipo de expresiones o discurso eh, encaja en otro, digamos, en otro concepto que no es el de propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental está muy regulada en México. Lo que no es la propaganda gubernamental, pues tiene mayores protecciones. Ujú. Entonces, el problema es que los precedentes que se fueron estableciendo conforme los tribunales, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia fueron haciendo interpretaciones del significado tanto del artículo 134 de la Constitución como del 41, Ujú. fueron haciendo interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión y que en el caso del concepto de propaganda gubernamental, pues hicieron un concepto muy amplio, ¿sí? Entonces, hoy en día las conferencias de prensa, por ejemplo, Ujú. son propaganda gubernamental. La primera vez que se estableció ese criterio fue cuando el presidente Calderón dio una conferencia de prensa que se difundió en cadena nacional relacionada con una investigación que se estaba haciendo en el estado de Michoacán,
el Tribunal Electoral dijo que había violado Ujú. O la sea, Constitución. no fue López Obrador el primer responsable No, o el primero que le jalaron las orejas. no Fue fue a el Felipe primero. Calderón. Yo creo que el primer precedente importante se sienta en esa ocasión y a partir de eso pues se va construyendo un cuerpo doctrinario eh, del Tribunal Electoral y también de la Suprema Corte de Justicia de lo que es la propaganda electoral, de cuándo hay recursos públicos involucrados. Vamos a suponer que hay una corcholata, esto es Ujú, un aspirante que no es aspirante a una candidatura a la ujú. presidencia de la República, que utiliza pues sus horas de descanso los fines de semana para ir a dar conferencias a otros lugares del país donde no se le conoce tanto como en su lugar de origen, sobre las buenas prácticas, las prácticas exitosas de gobierno. ¿Eso es propaganda o no es propaganda? Que sabemos que pues a lo mejor no hay mucho que presumir en las prácticas, pero en fin, pero son conferencias que generan mucha atención. Sí, en principio, ¿sí? Si lo haces en el fin de semana, ¿sí? Ujú. No dentro de los días laborables y las horas hábiles, ¿sí? Eh, no constituye, no implica un uso de recursos públicos. De manera que es una de las rendijas que las llamadas corcholatas, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, están haciendo los fines de semana, se montan en el avión o en las suburbas o en los coches para viajar. Tendrían que decirnos quién paga por esos traslados, porque esos traslados no son gratis. Tendrían obligación de decirnos quién pagó por el boleto de avión, o que usualmente es para la corcholata, pero también para sus asistentes. Ese aspecto ¿No está no regulado? está regulado. Si usa recursos públicos, claramente es información pública. Ahora, en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, Joe Biden va y se presenta durante el previo a las elecciones del pasado mes de noviembre, el propio presidente tomaba Air Force One, que es un recurso Ujú. público, el avión presidencial, e iba a presentarse, a dar su apoyo al candidato tal para la Cámara de Representantes o al candidato tal para el Senado, sobre todo en lugares que estaban muy complicados. Y nadie se extrañaba, todo el mundo piensa que es normal que un político haga política. ¿Qué piensas? Estados Unidos es uno de los países donde la libertad de expresión tiene las mayores protecciones y es un caso único en muchos aspectos, ¿no? Em, el uso de recursos públicos está muy regulado. Las regulaciones son tan estrictas que cuando se emplean de manera partidista, política, electoral, ¿sí? Incluso se sancionan con la cárcel. ¿Sí? Pero sí puede el Aquí en México presidente no. usar el avión presidencial para ir a una presentación de campaña. En efecto, lo puede hacer. Aquí en México no, Sí, está prohibido. O sea, nuestro sistema es más restrictivo. mucho más restrictivo. Yo creo que es uno de los más restrictivos en el mundo. Sí. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa con Francia, con España, con Alemania? ¿Qué tipo de restricciones hay a estas presentaciones de campaña? Son más parecidos a Estados Unidos. Eh, son sistemas parlamentarios donde la identificación del primer ministro, el canciller, el jefe de gobierno con su partido político es muy clara. Ujú. ¿Sí? Eh, el papel de jefe de Estado lo tiene Un alguien monarca o más, un sí. monarca, un presidente. En el caso de Francia sí está, en el caso de Francia el poder lo tiene el Es presidente, sí diferente hay, el caso sí, de Francia, sí. sin duda, ¿no? Pero no existen estas mismas, las restricciones como las que tenemos en México, donde, insisto, yo creo que son excesivas, Ujú. ¿sí? Sin embargo, mientras estén ahí y formen parte de la ley, los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta los alcaldes, pues están obligados a obedecerlas. ¿Sí? Lo que nos dice, no sé, a los miembros del partido en el gobierno es que el INE y el Tribunal Electoral violan nada más los derechos de los miembros del partido en el poder, eh, que, que, y que no hacen lo mismo con los de la oposición. ¿Es cierto eso? Es cierto, hasta un grado nada más, ¿no? Porque están en el poder y Porque porque eso están los en el limita. poder, Ujú, exactamente. Y el poder te da ventajas, ujú, sin duda, ¿no? En inglés se conoce como the incumbent advantage, ¿no? ujú.
Y en México las regulaciones que tenemos están dirigidas precisamente a limitar esa ventaja que tiene el partido en el poder. Porque venían de la izquierda cuando no ocupaba el poder. Exactamente. Sí. Exactamente. Y lo que creo que no se vale, ¿sí?, es que aquello por lo que peleaste cuando estabas y luchaste cuando estabas en la oposición, para limitar el uso de recursos públicos, la ventaja que tenía el partido en el poder. Ahora que tienes el poder, ¿sí?, quieres quitarte todas esas restricciones, ¿sí?, y utilizas tu mayoría en el Congreso para legislar incluso en contra de la Constitución, para quitarte esas restricciones que en su momento alegaste que servían para nivelar el terreno de la contienda, ¿sí?, y promover la equidad de las contiendas electorales. ¿Qué tan bien hace su trabajo el INE de fiscalizar el gasto electoral? ¿Se puede hacer? ¿Es un trabajo posible? Bueno, yo creo que lo hace razonablemente bien, aunque las expectativas a veces son excesivas. A menudo se critica al INE porque hay gastos que no ve, recursos que no ve. Vamos a suponer que yo fuera hermano del presidente y que estuviera documentado por videos que llega un representante de un gobierno estatal y me da sobres con dinero. Y yo explico, incluso públicamente, bueno, pues que es dinero para gastos menores, que no tiene ningún problema. ¿Sí hay un problema? Bueno, puede haberlo. No necesariamente es un asunto que el INE es competente para investigar. En muchos casos que se presentaban denuncias de este tipo, ¿sí? Recuerdo un caso en el cual un candidato, ¿sí?, había recibido en sus cuentas también depósitos de millones de pesos, ¿sí?, pero no había ninguna evidencia de que esos recursos habían ido a la campaña o a un partido político. Y eso mismo pasa en este ejemplo que tú pones, ¿no? No hay Tiene forma que de haber, demostrar. A exactamente. pesar de que yo como hermano del presidente diga, no, sí lo usamos para gastos menores del partido. Bueno, si existe esa declaración, si esa declaración pero está si se hace a los ratificada, medios. ya es un asunto electoral. Y entonces se cometieron ciertas violaciones a las disposiciones, porque tuvo que haber reportado el gasto, tuvo que, siguiendo los procedimientos para el reporte primero de la aportación, el INE tuvo que ver que la persona que hizo la aportación era una persona habilitada legalmente para eso, no estaba impedida por la ley, solo las personas físicas. Está prohibidísimo que se usen recursos públicos para financiar de esta manera campañas o partidos políticos. En fin, por eso es importante que cuando se reciben esas aportaciones se registren, ¿sí?, y se hagan públicas. ¿Tú piensas que podríamos tener un sistema más liberal, más abierto? Creo que sí, que hay posibilidades. Pero ha habido, desde mi punto de vista, Sergio, una confusión entre qué es lo que es importante combatir. Las regulaciones que existen en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, están específicamente orientadas a combatir lo que se conoce como la corrupción electoral quid pro quo. Es decir, el combatir que Tú me das dinero y yo te ayudo en tus proyectos. Exactamente. Te doy contratos, te doy beneficios públicos, ¿sí? Así lo definen. En México están principalmente enfocados a algo un poco más abstracto, que es La equidad. la equidad de la contienda. Y que es un término bien difícil de definir, no sabemos qué es. En Estados Unidos lo que han hecho, y creo que podemos aprender de ellos, no necesariamente copiar lo que ellos han hecho, ¿no?, pero tienen un objetivo muy claro en sus regulaciones, protegen la libertad de expresión, ¿sí?, y se abocan a combatir lo que es más importante, ¿sí?,
no con meras sanciones a los partidos políticos como multas, ¿sí? Sino incluso con sanciones penales. Benito Nassif, ex consejero del IFE y del INE, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace este programa posible, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.